¿Qué tal? Buenos días. ¿Pueden ver la pantalla que les acabo de compartir? Sí, bueno, sí, no logro escuchar o entender. Parece que ya la señal está degradando. ¿Pueden confirmarme en el chat, por favor? Sí, profesor, puedo ver la pantalla y lo puedo escuchar. O no, profesor, no puedo ver la pantalla y no lo puedo escuchar para poder continuar. Porque ya no los escucho a ustedes en realidad. Ojalá que mi señal tampoco sea de esa manera. Aquí Eduardo me dice que sí. Bien. Entonces vamos a iniciar el curso de técnicas y métodos de aprendizaje investigativo. Y primero vamos a iniciar partiendo desde la consulta. ¿Por qué de este curso? Profe, ¿por qué invertimos tiempo en mi formación profesional para este curso? Técnicas y métodos de aprendizaje. Primero, las empresas, ya sea públicas y privadas, más que todo privadas, en la última década el área de recursos humanos, que ahora se llama, ha pasado a llamarse en la mayoría de ellos el área de talento humano, han venido advirtiendo la carencia del nuevo personal captado, o sea, los nuevos jóvenes, los que van insertándose en el mercado laboral, la carencia de las habilidades blandas, le llaman ellos, ¿no? Habilidades blandas. Eh, Entre estas habilidades están, por ejemplo, la capacidad o la habilidad que tiene el profesional de trabajar en equipo, de expresar muy bien sus ideas, de seguir actualizándose, de seguir mejorando, de sumar y multiplicar en el proceso productivo de la empresa. Y quizás antes, y quizás de repente ustedes, por su poca expertise, pueden consultarse. Y, profe, ¿qué tiene que ver eso? A la empresa solamente le interesa que cumplamos nuestras horas. No es cierto eso, ¿no? Las empresas también buscan que sus profesionales, aparte de ser excelentes profesionales técnicos, sepan muy bien su materia para la cual están siendo contratados, también puedan tener esa habilidad de poder trabajar en equipo, de poder mantener una relación personal, profesional con sus compañeros óptima, de poder ser comunicativo, expresar muy bien sus ideas, y entre ellas también un personal que sea capaz o que haya cultivado la habilidad de poder y aceptar ser continuamente actualizado en el campo en el cual ellos se han egresado, ¿no? Porque los programas, los software, las técnicas, los métodos, la maquinaria con la cual se hace una u otra acción, dependiendo de la profesión en la que ustedes estén, pues en el transcurso del tiempo siguen cambiando, ¿no? Entonces ustedes deben estar en la capacidad, egresando ya del centro de formación, de seguir actualizándose. Muchas veces son las empresas privadas, también algunas públicas, que invierte en capacitación del personal, ¿no? Porque al final le conviene a la empresa porque mejora sus procesos productivos y al mejorar el proceso productivo genera pues productos o servicios de mayor calidad, tiene precios competitivos en el mercado y además de eso garantiza su permanencia en el tiempo, ¿no? Porque si las empresas dejan de producir a un coste muy elevado y sus costos son elevados, por lo tanto sus productos van a ser elevados y a pesar de ser la misma calidad que la competencia lo da más barato. Entonces, obviamente los clientes van a ir por el producto más barato y en el tiempo esa empresa va a dejar de existir. Entonces las empresas buscan también adaptarse a los nuevos cambios, tecnologías, procesos, métodos. Entonces, por eso, a eso obedece este curso. ¿Ya? Bien, en este curso vamos a desarrollar las siguientes unidades. Solamente son 5, no son más. En la primera vamos a ver técnicas y métodos de aprendizaje.
En la segunda, la aprendizaje investigativo. Al desarrollo de esta unidad, de la unidad 1 y la unidad 2, se les va a solicitar a ustedes que cumplan la actividad entregable número 1. Al desarrollo también de la unidad número 1, se les va a solicitar que dense un tiempo o se dé un tiempo para ingresar al Blackboard y rendir el test calificado 1 y también el test calificado 2. Por la sesión de hoy va a ser la ponencia netamente del instructor, pero en la siguiente yo voy a darles ahí en el manual ciertas páginas que por favor requiere o que vayan a venir leyendo, ¿no? Y para hacer cierto control de lectura, ya para hacer cierto control de lectura, para que colaboren en la sesión también, pues, ¿no? Bien, vamos a ello. Técnicas y métodos de aprendizaje. Vamos a ver la diferencia entre una técnica, un método y voy a adicionar otra palabra más, estrategia, ¿no? Estrategia. Ahora, voy a apuntar por acá esas palabras, ya que quede claro que no es lo mismo decir, por ejemplo, técnica, técnica, no es lo mismo decir método y tampoco no es lo mismo decir, caramba, ¿por qué lo completa así? Estrategia, estrategia, ¿ya? Más que conocerlo, más que saber la definición, hay que saber aplicarlo, porque de repente empíricamente nosotros en algún momento hemos aplicado una estrategia, en algún momento hemos aplicado una técnica, y en algún momento hemos aplicado un método, o ambos quizás, o los tres. Bien, técnica es un procedimiento algorítmico. Ojo, no confundir con el término logaritmo, ¿ya? Entonces, el término algoritmo, si bien es cierto, en estos últimos 10, 20 años, más 30 años, ha sido orientado a la parte tecnológica, sobre todo la parte de programación, lenguaje, lo que aprenden en lenguaje de programación, saben lo que es un algoritmo, pero en realidad en nuestro día a día siempre, siempre estamos aplicando algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Un algoritmo son los pasos lógicos finitos que realizamos para resolver problemas, ¿no? El algoritmo, por ejemplo, para cepillarse los dientes, ¿no? El algoritmo para saber los que están en la cocina, para freír un huevo. Entonces son pasos lógicos para terminar desarrollando o resolviendo un problema. Entonces las técnicas, desde el punto de vista del aprendizaje, son pasos que nosotros vamos a ejecutar para obtener como resultado nuestro aprendizaje o para organizar nuestro aprendizaje, no más que para aprender, para organizar nuestro aprendizaje. Entre estos vamos a tener, no son todas, ¿no? El Senati nos propone las siguientes técnicas de aprendizaje. Ojo, hay varias técnicas aplicadas a distintos objetivos, ¿ya? En este caso estamos hablando técnicas que nosotros podemos seguir para organizar nuestro proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son estos? El diálogo didáctico, la lluvia de ideas, los organizadores visuales. Y bueno, el último es Philip 66. ¿Qué es un diálogo didáctico? Voy a resumirlo. Es aquel proceso en el cual compañeros del mismo grupo o equipo, ¿no? Comentamos respecto a una información mostrada, ya sea esta en forma de texto, en forma de audio, últimamente en forma de video. Entonces, cada uno de los miembros del equipo da su ponencia, da su opinión, ¿no? Y se debate sobre la opinión o ponencia de un miembro del equipo.
si el equipo está conformado por 4 compañeros o compañeros de trabajo o compañeros de estudio, cada uno de los compañeros invierte un tiempo en dar una lectura al manual, en escuchar el video, observar el video o ver la demostración que hace otro compañero o de repente el instructor, y sobre eso formula sus ideas. Todos formulan sus ideas. Y luego de formular las ideas queda abierto el campo para poder debatir sobre las ideas de los compañeros. Obviamente bajo un marco de respeto, ¿no? Conversar y adecuarse a las palabras, como por ejemplo el de por favor, disculpe, no estoy de acuerdo, estoy en contra de esa proposición. O sea, siempre manteniendo un diálogo respetuoso, ¿no? El término discutir se acoge a esta forma o esta técnica, pero desde el punto de vista de discutir, la palabra no es algo malo en realidad, sino que en nuestro contexto a veces local les da algo, una connotación de pelea, ¿no? No, no es así. Discutir es hablar, debatir sobre las ideas o las propuestas del otro, ¿no? Entonces, esta técnica nos permite, al final, ¿no? Quedarse o generar un resumen en base a una o dos o todas las ponencias. Tener en cuenta esto, todos los miembros del equipo dan su opinión, su idea, su proceso, su solución al caso, y sobre eso los demás también podemos debatir. Está abierto al debate. ¿Ah? No olviden, esto era la técnica de diálogo didáctico. Luego tenemos la lluvia de ideas, ¿no? Que se asemeja al proceso anterior, salvo que aquí los miembros del equipo, ¿no? Ya planteándoles el problema o el caso o el video o escuchando la ponencia del caso, leyendo la ponencia del caso, formulan una solución o formulan una tentativa de solución al caso. A diferencia del caso anterior en el cual se debatía respecto a las propuestas de los compañeros, acá simplemente nosotros va a haber un compañero que va a hacer las veces de moderador, va a resumir, o sea, va a copiar, va a escribir o va a transcribir, ya sea en medios digitales, o como se hacía antes en papelotes, cuáles son las ideas que proponen cada uno de los miembros del equipo. ¿Ya? ¿Cuáles son esas ideas? Entonces, y en base a eso se va a generar una idea global. En base a eso se va a generar una idea global. ¿Ya? Acá no se invierte mucho tiempo en debatir cada una de las ideas. A ver, ¿y con cuál nos queda? No, sino se copia, se apunta en un lugar cada una de estas y siempre va a haber un moderador, siempre va a haber un moderador. Obviamente, en las sesiones por lo general es el instructor que va a coger esas ideas y va a generar una idea resumen del tema o del caso que se quiere resolver. En base a eso vamos construyendo también nuestro proceso de aprendizaje. Luego teníamos los organizadores visuales. Es una técnica que requiere ya un mayor uso individual, ¿no? Del procesamiento de información. ¿A qué me refiero? También se trabaja en equipos o individualmente. Ojo, en esto se puede trabajar en equipos, ¿no? El organizador visual se puede trabajar en equipos o, perdón, o individualmente, ¿no? Se ha popularizado bastante por la pandemia, ya que teníamos acceso a reuniones virtuales y en base a eso se compartía información. Y parte de esa información muchas veces nos pedían que la sinteticemos, que la resumamos con un organizador visual. Profe, ¿qué es un organizador visual? Es una forma de organizar información resumida
y esa organización la hacemos aplicando figuras geométricas con formas o amorfas, de tal manera de que a simple vista invite a entender esa idea, ese concepto, ese caso presentado. Me explico. Voy a presentar acá dos ejemplos de organizadores visuales respecto a un tema, cada uno de ellos de distinto. Por ejemplo, acá vemos de que se ha organizado la información que seguramente se ha presentado respecto al tema de la energía, que ha utilizado óvalos o elipses, ¿no? Unos conectores de tipo flecha y una idea central, ¿no? La energía se presentan en diferentes formas y ahí cada una de las flechas hace referencia a distintas formas de representación de la energía. Muy bien, este tema. Entonces, para que un equipo, para que un alumno llegue a este tipo de representación gráfica de la información, previamente tienes que haber asumido toda parte de la información, o sea, tienes que haber leído, tratar o hacer el esfuerzo de entender y comprender lo que te están presentando. Por lo general es por texto, ojo, por lo general es texto que nos presentan, ¿no? Y casi toda la información que nosotros buscamos o googleamos, las vamos a encontrar así en tipo texto. Entonces, el alumno tiene que leer, hacer el esfuerzo de comprender, quizás no al 100%, ¿no? Pero al momento de sintetizar, ya lo presenta así visualmente. Fíjense, la energía. Acá hay muchos aplicativos, ¿no? Hay muchos aplicativos, programas, ¿no? Que nos permiten hacer escenarios visuales. Puedes descargarlo de tu celular o puedes descargarlo para aplicar en tu computadora con Windows. Pero no es la única forma, ojo, también podemos hacerlo en lápiz y papel. Miren, acá he descargado un ejemplo de un organizador visual respecto al tema de la miel, por ejemplo, la miel de abeja, miren, ¿ves? Cómo lo he organizado en forma de una especie de paneles, panel hexagonal que simula una estructura las casas de una abeja, de un panal de abeja, ¿no? Y en cada uno de esos hexágonos está escribiendo o resumiendo sus ideas principales, ¿no? Entonces, fíjense, no es necesario tener acceso a aplicativos, a programas, a software, ¿no? Para poder generar un agradable organizador visual, ¿no? La idea final es de que los organizadores visuales resuman la información presentada previamente, por lo general en texto, ya que visualmente, gráficamente, para nosotros es más fácil comprender una información, ¿ya? Esto sobre todo se utiliza bastante en, ¿no? ¿No? Esto pues sobre todo se utiliza bastante en procesos para representar tablas estadísticas, ¿no? Si ustedes han visto, han comprado los diarios de los domingos, casi siempre vienen resultados de encuestas, ¿no? Y casi siempre nos muestran nuestras gráficas, donde muestran sus resultados por gráficos, porque las personas tendemos a comprender más rápidamente en forma gráfica. Y por último tenemos el Phil Cell 6, el Philips 66, que no es otra cosa más que cuando vamos a procesar información y esa información debe ser procesada y tenemos un grupo numeroso, digamos de 60 personas, 40 personas, 50 personas, de repente está todo el personal de la empresa allí, lo que se estila es formar equipos de 6 y a cada equipo de 6 darle 6 minutos para formular un resumen, una idea o una solución a un caso planteado. Luego los equipos eligen a un representante que a su vez va a formular, a exponer la solución o la tentativa de solución que ha llegado a su equipo. Esta metodología, esta técnica de trabajo, no metodología, esta técnica de trabajo se utiliza sobre todo cuando estamos en equipos numerosos. Muchas veces nos toca compartir una capacitación
o buscar soluciones a un problema con todo el personal, ¿no? Todas las áreas, ¿no? Profe, ¿cómo conformamos los equipos de trabajo? Esa es una estrategia. ¿No? El hecho de cómo formamos equipo de trabajo pertenece pues a la parte de la moderación. Son las estrategias que pueden seguir, ¿no? Por ejemplo, pueden formar equipos por afinidad, formar equipos por rango de edad, formar equipos por área de trabajo, el área de contabilidad, logística, producción, formar equipos, digamos, aplican otra estrategia, la técnica de los colores, ¿no? Entonces, cada uno de los participantes elige un color entre una gama de colores que proponen. Entonces, luego muestra y al final se propone que los colores iguales formen el mismo equipo de trabajo, ¿no? Hay varias formas de juntarse y para aplicar el método del Phillips 66. No olvide, equipos grandes, numerosos, se forman equipos de 6. De esos 6 se elige a un representante que va a exponer la propuesta de ese grupo o equipo formado. Bien, acá hemos resumido, ojo, he resumido, les invito ya a ustedes a leer, hemos resumido algunas de las técnicas que propone el Senati que ustedes, futuros profesionales técnicos, deben seguir para, para organizar su proceso de aprendizaje. ¿Ya? Para organizar su proceso de aprendizaje. Desde un contexto individual, ¿sí? Yo recomendaría utilizar los organizadores visuales. ¿Por qué? Porque es el que exige mayor uso del tiempo, la mayor inversión y el esfuerzo en comprender el tema, ¿sí? En comprender el tema. Ahora, desde un ambiente ya laboral, ¿no? Si vamos a formar equipos de trabajo para buscar la solución a un caso presentado en el trabajo, en el área distinto, en el área en que estén, ¿no? Pueden utilizar ustedes, uno de ellos sería pues el diálogo o la lluvia de ideas, ¿no? Teniendo en cuenta que la lluvia de ideas necesariamente, ¿no? Requiere de un responsable que resuma esas ideas, ¿sí? Entonces cualquiera de ellas. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, ahora vamos a ver la parte de método. Si las técnicas eran los pasos lógicos que se siguen para organizar lo que uno va a aprender, los métodos vienen a ser el camino, ¿no? Viene a ser el camino que se recorre para la construcción de nuestro aprendizaje, ¿sí? Es el camino que se sigue para la construcción de nuestro aprendizaje. Pueden mostrar el camino, pero ustedes ya deciden si lo recorren, eso, ¿no? Complemento teórico. El camino orientado para llegar a una meta, ¿no? El método de aprendizaje es el camino que se sigue o que sigue el estudiante para desarrollar habilidades más o menos generales, aprendiendo contenidos. Un método es una forma de hacer, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia con la técnica. La técnica eran los pasos que se siguen, ¿no? Paso uno, formar equipos. Paso 2, o digamos, paso uno, busco información. Paso 2, resumo esa información. Paso 3, dibujo o trato de representarlo con un organizador visual. Paso 4, leo el resumen y veo si cumple el objetivo. Bueno, esa es la técnica, ¿no? Ustedes elijan qué técnica aprender. Pero en cuanto a los métodos, son los caminos que uno va a recorrer para cumplir ese objetivo. Uno de los métodos que nos propone es el metaplan. En el metaplan siempre eh, es un trabajo en equipo también, pero en el cual todos participamos, ¿no? Y todos proponemos una acción, ¿sí? Todos proponemos un plan de acción. Por lo general,
Antes lo que se hacía era dar a cada miembro del grupo, del equipo, eh, pequeños recortes a un papel, cartulina, y él ahí escribía, ¿no? Lo que a su parecer era parte de la solución o lo que le quiere dar a entender una lectura, un video o el caso presentado. Pues vamos entonces pegando en un papelote, en la pizarra, o ahora se utiliza esto de forma más digital, ya que la mayoría de los software que nos permiten reunirnos virtualmente permiten hacer esto, pero hay un pero, por lo menos de lo que estamos de la jurisdicción de acá de Quito, es el limitante, pues es el internet, ¿verdad? Es la velocidad del internet, ¿no? Sigamos leyendo. Es un método de moderación grupal para la búsqueda de solución de problemas, el cual involucra a todos los participantes. También pueden usarse para el desarrollo de opiniones y acuerdos, para la formulación de objetivos, recomendaciones y planes de acción. Por ejemplo, podemos combinar el metaplan con la lluvia de ideas, ¿no? Entonces cada uno plantea su idea, lo escribe o va a haber un moderador que va a estar escribiéndolo y se van pegando ahí dentro del papelote, la pizarra o la pizarra digital. O de repente podemos utilizar el diálogo didáctico, ¿no? En el cual cada uno puede opinar respecto a la opinión del otro o a la idea del otro o la propuesta del otro compañero del equipo. Y eso podemos ir apuntándolo en el metaplan, en la pizarra o en el papelote, lo que sea, ¿no? Entonces podemos combinar la técnica con la estrategia, perdón, con el método. O si estamos trabajando con el Philips 66, recuerden, para equipos numerosos, va a haber un moderador, un representante o encargado de poner o resumir o escribir o transcribir lo que cada uno de los miembros de los equipos formados, después de los 6 minutos pasados, propongan, ¿no? Entonces ya queda ahí, eh, físicamente hay un producto de ese método, ¿sí? Podemos combinar entonces métodos y estrategias, no son para nada excluyentes, al contrario, se recomienda que sea así. Otro método que se propone es el método de casos. Eh, es una forma en el cual generalmente el responsable de llevar la capacitación o el responsable de manejar el equipo o el proceso propone casos, o sea, esos casos a veces son transcritos, se presentan en diapositivas, ¿no? Hay que leer el siguiente caso, ¿no? Juan y María son personas que viven en tal zona, han notado que últimamente, bueno, entonces, más o menos así, ¿no? Casos que el futuro profesional se encontrará en la realidad. O si estamos hablando ya de un proceso en un centro laboral, casos que se han presentado, ¿no? Y con el cual podemos entrenar y capacitar al personal, ¿no? Para el adecuado manejo de esos casos. El método de casos, complemento teórico, nos dice, enseña basado a casos, como estamos resumiendo. Instala al participante dentro de una situación real y le da la oportunidad de dramatizar sus propios enfoques y sus decisiones. Es como un simulador, ¿verdad? Lo cual lo prepara para la acción. El propósito de un método de casos es dar a los estudiantes la oportunidad de adquirir un entendimiento generalizado de los problemas que pueden encontrar y de ayudarles a desarrollar habilidades y destrezas para su solución, de una forma sistemática que conduzca a las soluciones viables. Es un entrenador, es como un virtualizador, ¿no? Pues ustedes jóvenes cuando están desarrollando sus actividades profesionales, normalmente van a encontrarse con estos casos y les van a proponer, van a escuchar o de repente van a ver la experiencia de algún profesional ya que ha pasado eso, ¿no? Entonces,
nos sirve para entrenarnos a futuras situaciones, ¿no? Nos sirve para entrenarnos a futuras situaciones. ¿Qué técnicas podemos utilizar con el método casos? Podemos combinar, por ejemplo, la técnica de la lluvia de ideas, en donde ya cada uno de los miembros del equipo lee atentamente o visualiza el caso o escucha a la persona que está proponiendo el caso, lo analiza y según su experiencia y según su conocimientos que tiene hacia ese momento, propone una solución, ¿no? Propone una solución. Y luego, el que está llevando a cabo, dirigiendo la ponencia, va a hacer un resumen o va a mostrar cuál ha sido una de las soluciones más óptimas que han llegado a las personas que en la situación real se han topado con ese problema. Y vas a comparar si tu idea propuesta ha estado pues de acuerdo a esa solución. O si no es así, pues aprender algo nuevo, ¿no? Aprender algo nuevo ese día. Entonces, el método de casos más que todo está orientado a traernos a situaciones que el futuro profesional va a encontrarse en su hacer profesional. Ojo, que no necesariamente tiene que ser respecto a sus labores técnicas que van a hacer. Puede ser que nos encontremos con un manejo de clientes, ¿no? Te llega un cliente sulfurado, todo un poco con actitudes ya verbalmente agresivas. ¿Cómo manejarse en esa situación? ¿No? De repente podemos traer en la empresa a un profesional, a un psicólogo, ¿no? Que nos oriente cómo podemos tratar a este tipo de personas. No necesariamente tiene que ser 100% de tu caso, de tu formación profesional, ¿ya? Bien. Y por último, tenemos lo que nos propone el Senatis, el método de proyectos. Más que todo van ustedes cuando ya regresamos a la presencialidad. Es el método que más se aplica en el Senatis. Porque en el método de proyectos, lo que se busca es que el alumno construya su propio aprendizaje. Pero no le dejamos solo, pues, ¿no? Sino estamos constantemente guiándolos. El método de proyecto es un método en el cual podemos aplicar muchas técnicas, ¿ya? Podemos aplicar la técnica del diálogo didáctico, la técnica de lluvia de ideas, podemos aplicar la técnica del organizador visual, ¿sí? En ese mismo espacio de trabajo. Ojo, en ese mismo espacio de trabajo. Complemento teórico. El método de aprendizaje es el aprendizaje mediante el método de proyectos fomenta una actuación creativa y orientada a los objetivos en el sentido de que se transmiten, además de las competencias específicas, o sea, las técnicas que van aprendiendo, sobre todo las competencias interdisciplinares a partir de la experiencia de los propios alumnos. Entonces, cuando uno aplica método de proyectos, generalmente el alumno recibe toda la información necesaria, ¿sí? No es que él va a buscar, recibe, se le da o se le indica la ruta donde encontrar esa información, con manuales, videos, enlaces a videos, enlaces a páginas web, etc. Y luego, aplicando técnicas, ¿no? Otros investigan, aplicando técnicas, el alumno ya, por ejemplo, forma equipos de trabajo en el cual propone sus ideas, ¿no? De algo didáctico, ¿no? Ojo que dentro de un método podemos utilizar otro también, ¿ya? Acá podemos ver un resumen de la diferencia entre el método de casos que acabamos de ver hace un momento y el método tradicional, ¿no? En el tradicional es más que todo la parte, como se hacía antes, se daba la teoría, ¿no? Y ya el aprendiz o el futuro profesional iba a la parte laboral y ahí tenía que aprender pues no solo. Entonces el método de casos es lo que trae es, ¿no? Desde la realidad simula y prepara, entrena a los futuros profesionales para manejarse en la solución de esos casos. ¿Okay? En cambio, en el método de proyectos, por lo general se siguen pasos. ¿Sí? Por lo general se siguen pasos. Aquí proponemos algunos de ellos. Si ustedes googlean, en el método de proyectos van a encontrar
4 pasos, 5 pasos, 6 pasos. Independientemente, acá nosotros proponemos esto, ¿no? Primero, comprender lo que nos piden, qué es lo que nos están pidiendo. Lo segundo es buscar la información. Esa búsqueda de información, como les digo, generalmente se les adiciona, se les da, se les muestra la información a los equipos de trabajo, a los alumnos que forman los equipos de trabajo, ¿no? O se les indica dónde encontrar, ¿no? Estas son las dos partes primordiales de este método. Luego sigue el diseño, la planificación y la construcción. O sea, cómo vamos a proponer. En el diseño puede ser, compañeros, vamos a dar una lluvia de ideas, o cada uno de nosotros va a proponer un organizador visual respecto a la información. Luego vamos a decidir con cuál quedarnos y por último vamos a construir nuestra propuesta, ¿no? Y luego pues se exponen esa propuesta. Generalmente para aplicar el método de proyectos se requiere una inversión de tiempo y también que los alumnos o aprendices estén inmersos, o sea, sean conscientes, no sean conscientes y tengan la actitud para que participen en la construcción de su aprendizaje, ¿ya? Entonces, cuando un miembro del equipo está distraído, o cuando el alumno no desea no tiene esa actitud activa de querer leer, resumir, observar, buscar, construir su información, no se logra el objetivo. En esos casos, los equipos de trabajo siempre tienen que estar alertas de si tenemos algún miembro así distraído, ¿no? Ya un aviso, una llamada de atención en el mismo equipo, compañero participa, ponte las pilas, ¿no? Todos tenemos problemas, pero acá hay que tener un poquito más de concentración. Bueno, así. Y en el último caso, en el extremo, pues dar aviso pues al instructor, al moderador y conversar, ¿no? De repente tiene un mal día el compañero y ver qué acciones seguimos con él. ¿Ok? Muy bien. Y por último, vamos a definir lo que es una estrategia, ¿no? En cada una de lo que hemos visto, tanto en las técnicas como en los métodos, podemos aplicar estrategias. Podemos aplicar estrategias. ¿Qué es una estrategia? Es un procedimiento que permite tomar decisiones en condiciones específicas. O sea, las estrategias se aplican de acuerdo al contexto, al momento. Una misma estrategia no nos puede funcionar para un caso o para un mismo equipo de trabajo o para un mismo momento en el cual hemos decidido dar la capacitación, ¿no? Acá nos propone algunas estrategias, ¿no? Realizar una ficha temática, por ejemplo, es una estrategia. Una ficha bibliográfica es una estrategia. Una lectura e interpretación crítica es una estrategia. Una síntesis de información es una estrategia. Yendo desde el punto de vista deportivo, y con esto termino. No hace mucho, por ejemplo, a Ricardo Gareca, si no lo conocen, es el entrenador de nuestra selección de fútbol, de la selección peruana. Tuvo una entrevista en un medio, en un programa argentino, ¿no? Y él mencionaba lo siguiente: los entrenadores de ahora no debemos, así decía él, no debemos invertir tiempo en enseñarle al futbolista, ¿no? La técnica. Y él se refería a esto, ¿no? La técnica deportiva de cómo recepcionar un pase, cómo cabecear una pelota, ¿no? Cómo patear una pelota, cómo dar eso, decía Gareca, se invierte o se prepara en las divisiones menores. ¿Sí? Ellos se invierten ¿En qué debe invertir el técnico, el director técnico? En la estrategia, ¿no? Teniendo ya el equipo formado con las habilidades y carencias del equipo, porque no de repente el equipo no tiene el mejor delantero, no tiene el mejor arquero, no tiene la mejor línea defensiva,
es el entrenador que propone las estrategias. No es la misma estrategia que siguió el Perú en el partido Perú-Colombia con el partido último Perú-Paraguay, ¿verdad? ¿Cierto? Profe, ¿y dónde entrarían los métodos en el campo deportivo, en el campo de fútbol que estamos tomando? Ah, muy bien. El método es la decisión que ha tomado el deportista, el camino que ha seguido el deportista para llegar a ser profesional, de amateur a profesional. En sus inicios ha estado en escuelas, ha participado en campeonatos juveniles, o si ha tenido la suficiente solvencia económica, el camino que ha decidido seguir él para aprender técnicas de futbolista, ¿no? Es, digamos, en sus primeros inicios en una escuela en Lima, después irse al extranjero, ¿no? Entonces, ellos o ustedes deciden qué método apliquen, o qué método aplican para poder construir su aprendizaje. En el camino, ustedes pueden aplicar distintas técnicas. En el camino, ustedes pueden aplicar distintas técnicas. Igual que los jugadores. Aprenden a cabecear, a recepcionar, a hacer un pase. Ustedes también aprenden a sintetizar su información. ¿Sí? Es muy importante, porque ahora, a diferencia de las generaciones anteriores, tenemos mucha información a nuestra disposición y tenemos que tener esa capacidad de filtrar la información relevante, la que nos sirve. No todo lo que encontramos, lamentablemente ahora, no todo lo que encontramos es importante para los objetivos que nosotros queremos seguir. Antes era muy complicado encontrar información. Necesariamente teníamos que ir a las bibliotecas físicas, sacar nuestros carnet, buscar el libro, rogar que no hayan pedido antes el libro, de repente solamente hay un ejemplar, ¿no? Hacer un resumen, antes no había ni fotocopiadoras, bueno, una serie de cosas. Muy bien, hemos llegado entonces a la parte final de esta unidad. Escucho si es que tienen ustedes alguna pregunta.